Saludos cordiales, estimado doctor. Somos del grupo número uno. Este grupo está conformado por los siguientes estudiantes: Álava Cruzati José Efraín, García Mendoza Girvin Joel, González García Luis Leonardo, Manrique Pérez Mayeli Milena, Mera Barberán Leonela Fernanda, Muñoz Baque Mariuxi Jimena, Nieto Bowen Claudia Fernanda, Ortiz Risco Lisset Lisbeth, Perdomo Campuzano Joel Saúl, Quipo Chinchero Daniel Eduardo. Bien, a continuación les voy a dar una breve introducción acerca de los objetivos actuales de la filosofía del derecho. Muy bien, entre estos objetivos actuales, en lo que corresponde a la filosofía del derecho, tenemos el acto a juzgar, tenemos el juicio, tenemos la preposición y tenemos los respectivos elementos del juicio. Bien, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? De una manera rápida, el acto de juzgar es nada más que una acción mental para realizar una afirmación o una negación sobre un determinado sujeto. De igual manera, en lo que corresponde al juicio, simplemente este es un pensamiento que afirma o niega algo. En lo que corresponde a la preposición, es la forma lingüística del juicio, la cual puede ser presentada de forma ya sea verbal o escrita. Y en lo que corresponde a los elementos del juicio, tenemos tres elementos del juicio, que básicamente son el sujeto, el predicado y cópula. Mis compañeros darán un detalle más extenso de los temas antes tratados. A continuación, escuchamos, por favor. El acto de juzgar en el derecho es el proceso mediante el cual un juez o tribunal evalúa los hechos y las pruebas presentadas en un caso para emitir una decisión imparcial. Este acto debe basarse en la interpretación de las normas jurídicas y principios legales, garantizando los derechos de las partes involucradas. El juez, al juzgar, debe aplicar la ley de manera objetiva, sin prejuicios, para una solución justa para las controversias presentadas. Este proceso implica no solo el análisis de la ley, sino también la valoración de la equidad y la justicia social. Los elementos del acto de juzgar, tal cual están presentes, es el sujeto que juzga, normas aplicables, hechos y pruebas y razonamiento jurídico. Gracias. Proceso del acto de juzgar. El acto de juzgar no es un simple acto mecánico, sino un proceso racional que consta de varias etapas: recepción y análisis de los hechos, valoración de pruebas, determinación de la norma aplicable, emisión del fallo. Importancia del acto de juzgar. El acto de juzgar es un pilar fundamental del sistema jurídico porque garantiza el Estado de Derecho, protege los derechos y libertades, contribuye a la paz. Ejemplos y casos prácticos. Caso uno: sentencia en un juicio penal. Un tribunal analiza la evidencia presentada contra un acusado de robo. Luego de examinar testigos, videos de seguridad e informe pericial, el juez concluye que hay pruebas suficientes para dictar una condena conforme al Código Penal. Caso 2: juzgar en el ámbito constitucional. El Tribunal Constitucional de un país evalúa si una nueva ley es compatible con la Constitución mediante razonamiento jurídico y aplicación de principios constitucionales. Emite una decisión que puede declarar la norma inconstitucional. El acto de juzgar es un proceso lógico y argumentativo, mediante el cual un juez o tribunal resuelve conflictos aplicando normas jurídicas a hechos concretos. Su importancia radica en garantizar la justicia y proteger los derechos y mantener el orden social. Muchas gracias. El juicio, en su concepción jurídico-procesal, es el procedimiento mediante el cual se resuelve un litigio mediante la aplicación del derecho en un caso concreto. Desde una perspectiva dogmática, el juicio es un acto jurisdiccional mediante el cual el Estado, a través del órgano judicial competente, resuelve una controversia mediante fallo en fuerza juzgada. En términos procesales,
El juicio es un conjunto de actos procesales que siguen una estructura formalizada para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Existen distintas concepciones teóricas en el juicio, la formativa, la realista y la funcionalista. La formalista en el juicio es el procedimiento reglado con las etapas definitivas. La realista, el juicio es una dinámica en la que los jueces interpretan y aplican normas de manera flexible según el contexto. Y en la funcionalista, pues analiza como un mecanismo de control social para garantizar la paz jurídica. Los elementos estructurales del juicio, pues encontraremos tres: objetos procesales, objetos del juicio y las fases del juicio. En los sujetos procesales, pues, que vendría a ser el órgano jurisdiccional, vendría a ser en este caso el juez o el tribunal competente. Partes procesales, vendría a ser el demandante o el demandado, el acusador o el acusado en el proceso penal. En el Ministerio Público, en caso de ser necesario, pues vendría a ser el persecutor o el garante del orden público. Y tercer interveniente, pues vendrían a ser peritos o testigos y auxiliares judiciales. En el objeto del juicio, pues la cuestión litigiosa, pues puede ser un conflicto entre el derecho privado, que vendría a ser el civil o el mercantil, o en el derecho público vendría a ser el penal o el administrativo constitucional. En la fase del juicio, pues tenemos varias. En este caso tenemos la fase postulatoria, la fase probatoria, fase de alegatos, la fase de resolución y la fase de impugnación, en caso de que aplique. La fase postulatoria es la presentación de la demanda o acusación, estación de la demanda en excepciones procesales. La probatoria vendría a ser la aportación y admisión de pruebas, de pruebas, pericial, documental y testifical. Criterios de valoración en la prueba, en los cuales los principios sana, crítica, relación y sistema tasado. En la fase de alegatos, pues la exposición oral o escrita de argumentos por las partes y aplicación de la teoría en la argumentación jurídica. En la fase de la resolución, la emisión de sentencia, motivación de fallo conforme a principios constitucionales y normas procesales. Y como última tenemos la fase de impugnación. Vendrían a ser los recursos extraordinarios, y los recursos ordinarios, perdón, y los extraordinarios. Gracias. Buenas noches, estimados compañeros, estimados docentes. Bueno, pues vamos continuando con el tema del juicio, pues vamos a hablar ahora sobre los principios fundamentales del juicio. Entre esos, pues destacamos el principio de contradicción, principio de legalidad procesal, principio de inmediación, principio imprecisa. Pues el principio de contradicción es el que garantiza que ambas partes puedan exponer sus argumentos y pruebas. El principio de legalidad procesal, pues el juicio debe seguir los procedimientos establecidos en la ley. Dentro de lo que es el principio de Hola, ¿me escuchan? Sí, José, se le escucha. Siga, por Ya. favor. Ok. Principio de publicidad, pues salvo excepciones, los juicios deben ser accesibles al público. El principio de cosas juzgadas, pues una vez resuelto el juicio, no puede reabrirse en casos excepcionales. Ahora bien, topemos un tema interesante que sería la clasificación también de los juicios. En este caso, pues resaltan tres tipos de clasificación, pues según la materia, según la estructura y según el sistema jurídico. Dentro de lo que es la segunda materia, pues resaltan el civil, el penal, el administrativo y el constitucional, donde el civil es la resolución de los conflictos patrimoniales y personales entre privados. El penal es la determinación de la responsabilidad por la comisión de delitos. El administrativo es el control de legalidad de los actos de la administración pública. Y el constitucional es la protección de derechos fundamentales y control constitucionalidad, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la segunda estructura, pues está el juicio ordinario, sumario y especiales. El ordinario, pues el que donde los procedimientos extensos con etapas completas. El sumario, donde se realizan procesos abreviados por casos de urgencia. Y los especiales, pues son procedimientos específicos con reglas propias, en los que resalta como, por ejemplo, el juicio ejecutivo, el contencioso electoral. Y por último, dentro de lo que denominamos el tema del juicio, está el juicio jurídico,
donde resalta el inquisitivo, el acusatorio y el mixto. El juez, dentro de lo que es inquisitivo, el juez tiene un papel activo en la búsqueda de la verdad. El acusatorio, pues, predomina la iniciativa de las partes con el juez como el garante del debido proceso, y el mixto es la combinación de elementos inquisitivos y acusatorios, donde se encuentran los sistemas contemporáneos. Muchas gracias, compañeros. Una proposición es una expresión lógica o lingüística que afirma o niega un hecho, idea o situación de manera clara y precisa. Se caracteriza por tener un valor de verdad definido, es decir, puede ser verdadera o falsa, pero nunca ambas al mismo tiempo. Las proposiciones son fundamentales en la lógica y el razonamiento, ya que permiten la construcción de argumentos y el análisis a la validez de las ideas. Ejemplo de proposición. El sol sale por el este. Esta afirmación expresa un hecho verificable dentro de la realidad, ya que debido a la rotación de la Tierra, el sol siempre aparece por el horizonte oriental. Además, puede ser evaluada como verdadera, lo que la convierte en una proposición válida dentro del ámbito lógico. Un contraejemplo, qué hermoso amanecer. Esta expresión no es una proposición, porque no afirma ni niega un hecho objetivo que puede ser evaluado como verdadero o falso. En cambio, expresa una emoción o juicio subjetivo. Mario, si está apagado el micrófono. Ya, perdón. Bueno, como decía la compañera anteriormente, pues las proposiciones lógicas no son más que afirmaciones o oraciones que dicen si son verdaderas o falsas. En este caso tenemos dos tipos de proposiciones, que son las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Las proposiciones simples es cuando se expresa una sola idea, y las proposiciones compuestas es cuando se expresan dos o más ideas dentro de una misma oración, teniendo como sí un componente o un enlace como la palabra o y. Tenemos varios ejemplos como tal. Las medidas de un triángulo se intersectan. Esto es una proposición simple, ya que no existe negación ni término de enlace. El 14 y el 7 son factores del 42. Asimismo, aunque hay un término de enlace, no afecta directamente al sujeto. Por tal, es una composición simple. Al contrario que si nos refiriéramos en decir el 14 es factor del 42 y del 7, también es factor del 42. En este caso, existen dos proposiciones enlazadas por una conjunción, por tal es una proposición compuesta. En el ámbito jurídico, la argumentación se basa en proposiciones que establecen hechos, normas y principios. En sí, los abogados y los jueces utilizan la lógica para interpretar leyes, construir argumentación sólida y justificar decisiones. En la argumentación jurídica, se debe cumplir con reglas validez que tengan coherencia, evitando falacias dentro de los veredictos otorgados. Gracias. Ya. Por otra parte, tenemos los elementos del juicio. Los elementos del juicio en lógica son afirmaciones o a su vez negaciones, mismas que establecen relaciones entre conceptos. Es necesario mencionar que pues comprender los elementos del juicio es fundamental para la construcción de argumentos lógicos y coherentes. Por ello, son tres elementos, que son el sujeto, el predicado y la cópula. En el primer elemento de lo que es el sujeto es la estructura del juicio, en el cual se hace referencia a la entidad en la que se afirma o se niega. Por ejemplo, en el juicio, en la frase que dice la plata es un metal. El sujeto identificado en esta frase es plata, que es a quien se refiere, en este caso, identificándolo como tal, como un objeto. Por ende, simbólicamente también lo podemos identificar con la letra S. Predicado es el segundo elemento. En el predicado es lo que se dice del sujeto. En este caso, el ejemplo sería el metal, quien viene siendo el predicado como tal, logrando representarlo simbólicamente como P. El tercer elemento y último elemento del juicio es la cópula, que cumple con la función de cargar el predicado al sujeto.
cópula de este mismo ejemplo vendría siendo el verbo es. Bueno, en conclusión, el objetivo de la filosofía del derecho son oportunidades de los litigantes para valorar el resultado de la prueba y para ilustrar al juez acerca de las mismas, indicándole cómo y por qué ha servido esta para reforzar sus posiciones. En conjunto, estos temas destacan la importancia del acto de juzgar, el juicio, la proposición y sus elementos como pilares del pensamiento lógico y del proceso de conocimiento humano. Su estudio permite comprender cómo construimos y organizamos nuestras ideas para interpretar el mundo y comunicarnos. Aprender a juzgar de manera justa y reflexiva nos permite analizar la realidad, tomar decisiones informadas y expresar nuestras ideas con claridad. Bien, estimado docente, continuando con este punto de las conclusiones, ¿verdad? Con todo lo antes expuesto por todos mis compañeros, ¿verdad? Concluimos en vivir en un equilibrio con el acto de juzgar, el juicio, la proposición y los elementos. Debemos tener siempre en cuenta que son herramientas prácticas que las vamos a utilizar constantemente en nuestra vida cotidiana. Pero ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo, esta es la clave, que es analizar, comunicar y sobre todo argumentar, porque esta es la materia que estamos estudiando, ¿verdad? Argumentar, o sea, aplicarlas de manera consciente y reflexiva. Esto nos va a ayudar, estimado docente, compañeros, a mejorar nuestra capacidad de razonar, tomar decisiones, siempre expresando nuestras ideas con claridad y coherencia. Entonces, mis estimados, no debemos subestimar, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a resolver los conflictos, a defender nuestras posturas, ¿sí? Y siempre vamos a tener, vamos a comprender, ¿verdad? Las diferentes perspectivas, ¿sí? Vuelvo a repetir, no subestimamos nuestro poder de razonamiento, ¿sí? Debemos usarlo para crecer, influir positivamente en nuestro entorno y avanzar con confianza en cada aspecto de nuestra vida, ¿sí? Y finalmente, ¿verdad? Al pensar antes de actuar o hablar, estamos cultivando, ¿qué cosa? Sabiduría y fortaleciendo todas nuestras habilidades de razonamiento, de argumentar, siempre con lógica, ¿verdad? Así vamos a transformar cualquier desafío como una oportunidad. Gracias. Bien, estimado docente, en esta última diapositiva estamos demostrando, ¿verdad?, con evidencias de nuestro arduo trabajo, de nuestro rodaje en esta exposición, las referencias bibliográficas. ¿Sí? Las estamos visualizando. Esta ha sido la participación del grupo número 1 de la materia de lógica y argumentación. Agradecidos por su atención y gracias, estimados compañeros.